Hoy viernes 16 de febrero de 2024, en la jornada de la tarde-noche, vamos a hacer un taller abierto para las personas que nos escuchan y quieran participar por las redes sociales para hacer un análisis de la importancia de la institucionalidad y un partido político transformador. Pues vamos a hablar muy breve, el tiempo va a ser para sus exposiciones, para escuchar de sus puntos de vista y tomar toda todos esos insumos que ustedes nos aporten y seguirlos decantando, porque la metodología más práctica para construir identidad es trabajando sobre conceptos, indagando sobre ellos, metiéndose dentro de ellos, navegando con ellos, hasta construir un criterio amplio y suficiente respecto a cada uno de los aspectos que queremos identificar como parte de nuestra actividad. Entonces, la propuesta que siempre ha hecho la Fundación es muy sencilla. Para que un gobierno sea óptimo, no perfecto, porque perfecto es imposible, más en las ciencias humanas que son tan inexactas, para que sea óptimo, debe gravitar siempre alrededor de las instituciones. Y ya nuestros abogados expertos constitucionalistas, particularmente el señor coronel Diego Caicedo, nos ha dejado muy claro que el Estado desde el punto de vista jurídico lo integran esa conjunción de instituciones y que para que el Estado cumpla con sus dos funciones esenciales, que son brindar seguridad y desarrollo en todos los sentidos a sus asociados o sus gobernados, debe tener instituciones fuertes. Pero fuertes no es que sean arbitrarias ni que tomen el poder para imponer, sino que sean fuertes en su contextura para que de manera articulada y sincronizada formen una sinergia o una cantidad de piñoncitos como un reloj de cuerda y cada una funcione dentro de su ámbito, su esfera, para que la seguridad sea integral, no sea solamente la seguridad de las armas, sino que haya seguridad en todos los campos y para que el desarrollo también sea armónico. No es que porque tenga un elevadísimo nivel per cápita en el Producto Interno Bruto, ya el país está bien, porque puede que tenga X cantidad de millones de habitantes y que tenga un Producto Interno muy alto, pero con unos muy pocos apropiados de una gran cantidad del poder financiero y económico y muchos viviendo en condiciones subnormales. Entonces, ese desarrollo tiene que ser armónico, que siempre el capital sea con el estímulo de que la persona desarrolle cada quien que pueda más iniciativa privada, pero que revierta en impuestos y que revierta los impuestos en programas y proyectos, no en politiquería, porque esa es la enfermedad que tiene el tercer mundo, que se recogen por lo general suficientes impuestos, porque casi no hay países pobres, realmente algunos como Haití es porque ya es la desidia total de toda la población y porque han devastado sus recursos. Pero por lo general los países tienen recursos, riquezas o recursos con los cuales pueden desarrollar su industria, su comercio, su actividad socioeconómica, pero desafortunadamente no tienen institucionalidad por múltiples razones. Entre otras, y hay una muy coincidente, es que los gobernantes consideran que ellos son los dueños del balón y que las instituciones manejan o funcionan o gravitan al ritmo de su temperamento, de su situación emocional y de sus intenciones. Y entonces vemos que esas tendencias de dictadorcitos y de paladines tropicales se dan tanto en el África como en el Asia, como aquí en Colombia, como en Venezuela, como en Nicaragua. Sube cualquier perico de los palotes, elegido por populismo, y está convencido que él es superior a las instituciones y comienza por desconocer la dependencia de poderes. O al contrario,
quienes ocupan esos poderes también creen que ellos ya son, tienen ese cargo no para cumplir con sus funciones, sino para ser candidatos presidenciales en potencia y para hacerle o contrapeso o complemento al presidente de turno. Contrapeso, como lo hemos visto en Colombia con el fiscal que se fue, que estaba más dedicado a su campaña política personal que realmente a cumplir con sus funciones como fiscal. Que cualquier lego en la materia se pregunta, pues si Petro está fallando y él es un abogado del gran nivel que tiene, pues haga lo que tiene que hacer dentro de la ley y no se ponga a buscar la camorra para aparecer como dando a entender que él también es víctima y que él es el candidato que lo tiene que reemplazar porque él sí está del lado correcto. Eso se nota a leguas. Pero también los vemos, los que sirven de complemento, que han sido ministros de defensa, que han arrodillado la institucionalidad a favor de los intereses personales del mandatario de turno, pensando en que en el futuro sean ellos los que ocupen el mismo cargo. Hay un viejo adagio que decían desde los romanos que la mejor manera de sentarse en una silla es arrastrarse al lado, al frente de ella. Y eso pasa en otros eventos. Entonces, la institucionalidad es la que tiene que evitar que esas cosas tan aberrantes ocurran. Como también esos emperadorcitos y esos Napoleones que llegan a cualquier institución y dicen como, es que en esta institución se hace lo que lo que yo diga y no se mueve una hoja sin mi autorización. No, pues es un estúpido, es un abusivo, porque es que no es lo que él diga, es lo que diga la ley, es lo que diga la normativa con que se regula eso y lo que diga la función que tiene ese piñoncito dentro del gran esquema de piñones que es el Estado. Entonces, la fundación ha sido clara en eso, pero también somos claros en otro punto, que es el que se adolece de falta de formación en Colombia, y es el que tiene que ver con que las instituciones son tan fuertes, o el sistema mejor, el sistema institucional es tan fuerte como fuertes sean los partidos políticos que van a ocupar los cargos por elección, por nombramientos, por alianzas, por lo que sea, por una razón muy sencilla, porque es que si el papá le dice al niño, vaya, dígale al señor que está en la puerta golpeando que yo no estoy, entonces, ¿cómo le va a exigir después al niño que no le diga mentiras de lo que el niño haga en la escuela o en el colegio? Y entonces va a castigarlo y el niño le queda esa duda, ¿no? Pero este, ¿cómo me viene a castigar porque estoy diciendo mentiras en el colegio si él mismo es el que está enseñándome a decir mentiras? Entonces, eso mismo pasa con la institucionalidad. Si el partido político utiliza todas las tramoyas que vemos aquí y de las cuales todos los candidatos, sin excepción, actualmente tienen la mentalidad es rápido, cómo organizamos la campaña electoral y cómo conseguimos votos y cómo metemos a la señora que está allí, la que vende tamales y la que dirige a las señoras que trabajan con la iglesia y al cura de la iglesia y al pastor y al de la Junta de Acción Comunal, pero no se habla de proyectos, no se habla de institucionalizar esos grupos, porque también son instituciones, pero privadas. Entonces, miremos primero que un partido político es una institución privada y su función es hacer la actividad, no la campaña, confundamos eso, la actividad integral que incluye formación, preparación, formulación de proyectos, evaluación del proyecto, definición del proyecto, selección de candidatos, campaña política, gobierno, evaluación del gobierno y presentación a nueva campaña. Pero si miramos, aquí todos esos que dicen que son partidos políticos no miran sino campaña política y colocar iluminados. Ahí está el gran problema, que no se cumple ese ciclo administrativo de institucionalidad para que los partidos sean transformadores. Dicho eso, quiere decir que si el partido político es una institución privada, porque no es pública, no, tiene una personería jurídica que se la da el Estado, sí, pero no es parte del Estado en la parte de la ejecución pública. Entonces, el partido político es la primera institución privada que tiene contacto directo con el Estado y es el mecanismo o es la herramienta que tenemos los ciudadanos para poder participar en el manejo del Estado. Porque nadie se puede lanzar como candidato solo y decir, es que yo tengo mi proyecto y aquí lo inscribo, voten por mí. No, tiene que estar registrado en un proyecto, un partido. Entonces, a esos partidos lo que hay que darles es esa institucionalidad.
Y aquí viene la parte más importante, que es lo que está en gobernanza de moda. Y es que para que un partido político sea sólido como institución que va a transformar o va a mejorar o va a derogar algunas cosas de las instituciones en beneficio de los gobernados, pues tiene que ser una institución privada que está integrada por muchas instituciones. Por eso nos recomiendan los que saben, los que han estudiado la ciencia política o los que somos gomosos con este tema, que toda persona debe estar afiliada a alguna organización social que tenga como fin siempre pensar en la comunidad, pero que no debe confundir los roles. La organización social propende en lo social, en el aspecto social, por el beneficio social de sus miembros. La organización gremial tiene también unas actividades muy específicas de gremio, y la organización política, que es el partido, puede tener a muchas de esas organizaciones que lo apoyan, pero que jamás se puede meter en la norma interna, ni que es conveniente, no es conveniente que quien sea el jefe de una agremiación o una organización social de cierta trascendencia, ya con un número significativo de afiliados, no es conveniente que sea presidente de esa organización y a la vez candidato político o directivo del partido político que apoya, porque va a tender a utilizar la absorción de todo ese conjunto social y va a tener problemas. Él y los asociados. Y va a haber choques. Entonces, si quiere hacer política, pues se renuncia a la asociación, la sigue apoyando, la sigue queriendo, sigue aportando su cuota, lo que sea, como asociado de esa organización social. Pero no puede ser dirigente de esa organización y dirigente del partido al cual está cercano, porque ahí vienen los problemas. Y los comunistas nos dan mucho ejemplo de eso, y lo hemos repetido aquí mil veces. Uno nunca verá al presidente del sindicato del abuso, que es la Unión Sindical Obrera, que es una organización fuerte en el ámbito sindical colombiano, jamás lo verá de candidato del Partido Comunista siendo dirigente del abuso. Si el señor quiere ser candidato a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia, lo que sea, se sienta frente al computador y escribe una cartica de renuncia ante la junta directiva del abuso, diciendo que no renuncia a sus conceptos gremiales y que él seguirá dando el apoyo que sea y que trabajará desde otro ámbito por la uso, pero que no puede, que le es éticamente incompatible ser presidente del abuso y candidato por el Partido Comunista, y eso es lo lógico. Eso no tiene discusión. Lo mismo hace el de FECODE, el de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, todos hacen lo mismo. Ellos tienen su corazón bien marcado y le hacen la campaña que sea a los candidatos del Partido Comunista o de las organizaciones de izquierda, pero no se van nunca siendo de las dos partes. Entonces, hecho ese contexto, entendido ese mare magnum que tenemos aquí, de primero que el Estado es una sumatoria de instituciones, que cada institución tiene como el lorito una estaca y como la abeja una celda en el panal, que la institucionalidad tiene como única función trabajar por el beneficio común y cumplir una función específica dentro de todo ese reloj, y que hay una gran institución que es la más importante para nosotros los ciudadanos, que no somos funcionarios del Estado, que son los partidos políticos. Y como los partidos políticos no son organización institucional del Estado, sino son organizaciones que formamos los ciudadanos, entonces tenemos que hacerlas muy institucionalizadas, muy pegadas a los reglamentos, muy ajustadas a los procesos y muy respetuosas de las decisiones colectivas para que cuando estén ejerciendo el poder hagan lo mismo. Entonces, si desde que estamos organizando la institución aplicamos lo del papá que le dice al niño, diga que no estoy, y después lo castiga porque el niño dice mentiras, pues en lo que estamos fomentando es la corrupción y el clientelismo. Entonces, hechas esas salvedades, comencemos a trabajar en el taller, porque sé que ustedes van a dar cosas, aspectos, análisis y puntos de vista interesantes. Entonces, ahora viene la primera pregunta, mi coronel Alfonso San Juan nos ayuda, que quienes nos están participando hoy nos digan qué entiende por institucionalidad, qué entiende por partido como institución
¿Y qué entiende por institucionalizar la acción política? O sea, que en la respuesta la persona se nos enfoque sobre esos tres aspectos muy concretamente. Yo entiendo por institucionalidad A, B, C y D. Entiendo que el partido como institución es esto. Y entiendo por institucionalizar la acción política esto. Y entonces así vamos formando criterios claros para que ayudemos a multiplicar conocimiento, porque el video quede en la red y mucha gente lo va a ver. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Buenas tardes y noches para los presentes en el actual taller. Como siempre, vamos a darle la palabra a la ingeniera Rosita y después escucharemos a Yolanda. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Bueno, muchísimas gracias. Bien sabe mi coronel Alarcón que yo soy de la mesa de trabajo y siempre prefiero tal vez dar mi concepto de última, pero con mucho gusto lo voy a hacer porque realmente estaba pensando eh, qué experiencia tengo yo en la institucionalidad colombiana. Y realmente hice aquí una cuenta y ya son bastantes décadas eh, tratando de hacer cosas importantes en términos de macroproyectos para el país, y la institucionalidad en el país funciona de conformidad con la voluntad de los funcionarios, perdón la redundancia, de turno, ya sea planeación nacional, ya sean los ministerios, e inclusive entidades aún casi todas pues son de carácter piramidal, inclusive algunas más sencillas, pero donde los mismos funcionarios no conocen bien ni la Constitución ni las leyes y mucho menos las normas relativas a lo que se les va a tratar. Entonces, institucionalidad es algo que tiene estructura funcional y que se basa justamente en normas y leyes muy precisas, en reglamentos muy precisos. Es decir, institucionalización política, pues así de sencilla es. Que haya una agrupación que tenga una estructura funcional perfectamente definida y que tenga, por supuesto, una serie de normas legales, de reglamentos y de programas por los cuales funciona estrictamente. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Yolanda, por favor, adelante. Buenas noches. Bueno, no la tenemos de momento, entonces le vamos a dar la palabra a mi sargento mayor Sanders Landazuri. Especial saludo para todos. Gracias, mi coronel, por concederme la palabra. Y creo que es un escenario fantástico que me permite hacer una disertación rápida. Yo voy a darles un concepto más desde la sociología. Desde la sociología, porque la institucionalidad la referimos como ese gran conjunto de normas y procedimientos, especialmente con lo que tiene que ver con esas estructuras y prácticas que rigen el funcionamiento de una organización, entidad o sistema social. Estas instituciones pueden ser formales o informales, ¿no? Dentro del sistema social se consideran, se le da validez a esas formales e informales. Y en cierta forma, lo que permite a esa institucionalidad abarcar reglas, convenciones que gobiernan la interacción y especialmente eh, la relación de los seres humanos en un contexto, ¿sí? Es fundamental para el funcionamiento ordenado de una sociedad o de cualquier organización que estas normas y leyes rijan de una forma seria y especialmente coactiva a ese sistema social que se requiere. En términos generales, la institucionalidad lo que hace es normatizar, colocar unas líneas y en cierta forma mantener a esas organizaciones sociales, llámese políticas o sociales, para darle ese soporte. El segundo elemento en relación
a esa institucionalidad dentro de la acción política, es necesario que no sé por qué, y ya más adelante, la ingeniera Rosita y mi coronel, no sé, me gustaría que analizaran bien desde el factor sociológico el concepto de partido político transformador, porque cuando hablamos de transformación, desde esa institucionalidad que permita la acción política, si estamos hablando de un partido político transformador, ojo con eso, dentro de los términos sociales, el partido político transformador es aquel que busca realizar cambios significativos en la sociedad, la economía y en todos los sistemas políticos. El partido político transformador, en términos generales, se distingue por tener una visión y una agenda política ambiciosa, radical, radical. Estamos hablando de partidos políticos transformadores. Normalmente, los partidos políticos transformadores, desde la sociología, se han considerado de extrema izquierda o de extrema derecha. ¿Por qué? Porque generan, primero que todo, viene con esa agenda impositiva, pero se llama transformador. Estamos hablando de cambios con agendas específicas, fuertes, radicales. Aquí no hay, desde lo sociológico, no hay tintas medias. No es que yo quiero transformar, pero tal cosa. No. Algunos ejemplos de partidos políticos transformadores, estamos incluyendo movimientos de izquierda radical, partidos verdes que promueven políticas ambientales progresistas, ya lo tenemos identificado en nuestro país, partidos populistas desde el sector de la derecha, partidos populistas que cuestionan el orden político tradicional, la institucionalidad la cuestionan los partidos políticos transformadores. Es mi palabra, mi coronel Alarcón. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Excelente. Tiene la voz, tiene la palabra mi coronel Pachón. Adelante, por favor. A ver, don Eugenio, buenas noches. ¿Cómo me está escuchando? Perfectamente. Adelante, por favor. Bueno, gracias al señor coronel Villamarín y a las dos personas que han intervenido anteriormente. Para mí, la institucionalidad la puedo definir como el conjunto de actividades que se desarrollan o se ejecutan en beneficio de una agrupación social con fundamento en unos principios, en unas normas, en unas reglas, en un conjunto de leyes. Eso para mí sería la primera parte de lo que es la institucionalidad. Y el partido político como institución, pues es esa agrupación de personas que lideran actividades en busca de lograr obtener el poder, acatando las diversas normas que organizan el Estado o una agrupación. Y la institucionalidad o acción política, pues prácticamente la puedo definir o relacionar con el tema anterior, en el sentido de que ese grupo político pues debe acatar las reglas, las normas, los principios, los acuerdos. Si no lo hace, entonces está fuera de la institución. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Buenas noches, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín, compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel y quienes nos escuchan. Pues definiciones deben de apuntar a lo mismo, ¿no? Y yo no puedo salirme de una definición, pues definición es definición. La han dicho acá varios compañeros. La institucionalidad debe entenderse como un atributo básico del Estado para su funcionamiento, entendiendo que el Estado es un gobierno, se compone de un gobierno, de un territorio
y de una nación, que es la misma población. Y estos tres elementos que conforman el Estado deben de tener una organización en las tres ramas del poder, que cada una independientemente cumpla sus funciones. En este contexto entiendo la institucionalidad. Respecto de la de estructura, voy a mirar la pregunta, el partido como institución. Si una institución es una organización establecida, fundada para desempeñar una función de interés público. En consecuencia, los partidos institucionalizados deben alinearse con la estructura funcional y fundamental de lo que es la institucionalidad. Mi respuesta y gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Hemos pasado todos los que están presentes en la sala, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora miremos la segunda pregunta y el segundo ejercicio. Y es, de 1 a 10, ¿cómo califica usted la institucionalización e institucionalidad de los actuales 37 partidos y movimientos que hay en Colombia, que son 37? Y de manera muy concreta, entonces, cada uno de ustedes le da un número, de 1 a 10, y de manera muy concreta dice, por esto y por esto. No para entrar a calificar nuevamente desde la perspectiva académica, sino muy concreto. ¿Por qué le doy 4 o 5 o 8 o 10 o 1 por esto? Adelante, tan amable. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces vamos a darle la palabra a mi coronel Saldaña. Vamos a empezar de nuevo por atrás. Sí, mi coronel, yo le daría una calificación de 1, de 1. ¿Por qué? Porque a través de la historia los partidos políticos no han cumplido su función institucional para la cual fueron creídos o para la cual se piensa objetivamente que debe ser un partido político. Los partidos políticos de institucionalidad de los partidos en Colombia han sucumbido a través de la historia hasta hoy. En Colombia sucumben a quien tienen el poder y pierden toda ideología para sacar adelante el Estado colombiano como debe de ser la función de cada partido. Calificación, en mi concepto, 1. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, para no ser tan michicatos, diríamos algunos, sin querer que con esto mi anterior no haya hecho por colocarle 1, yo le coloco 3. ¿Cuál es la razón? Pues inicialmente quien se afilia a un partido político siempre, casi siempre, considera de que va a laborar en beneficio del bien común, que va a controlar, que va a hacer los debates políticos, que va a mirar las necesidades. Pero ya después de que cogen alguna mediana antigüedad al estilo nuestro, entonces se vuelven ponzoñosos y no cumplen con la actividad. Y por el contrario, quieren imponer sus razones sin tenerlas. Y son capaces de denunciar a los colegas sin los fundamentos, sino simplemente porque tienen a lo mejor un buen sentido de divulgar y de convencer en un momento determinado, así no tengan la razón.
Ese es mi concepto. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazzi. Mire que yo le voy a ir en contravía en este sentido, pues, en relación a la pregunta. La pregunta se está refiriendo a la institucionalidad de los partidos, no de los individuos. Los partidos tienen un 10 en institucionalidad. ¿Por qué? Porque tienen normas, tienen procedimientos, tienen estructuras, ¿sí? Y desarrollan sus prácticas organizacionales como tal. Es decir, en Colombia estamos con una institucionalidad fuerte para los partidos políticos, más allá de la ejecución de sus miembros, de las personas en su acción, en su individuación, como decía Max Weber. Eh, Muy contrario a lo que sucede en Venezuela. Si ustedes se dieron cuenta, la representatividad que tienen los partidos en Venezuela en relación como partidos es una vergüenza colocar a Capriles o colocar a Guaidó de candidato como partidos. ¿No? Es una vergüenza y siempre ha sido una vergüenza. A lo que voy es que no, allá hay una oposición demasiado débil, demasiado débil. Aquí en Colombia, pese a las condiciones individuales de los sujetos, los partidos son fuertes. O de pronto con la pregunta, porque la institucionalidad de los partidos tienen sus normas, están avalados, tienen una reglamentación y existe un Consejo Nacional Electoral también. En ese orden de idea, ya que no se cumplan ciertas actividades, ya no es culpa de la institucionalidad de los partidos. Gracias a mi coronel, muy amable. Gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra Eduardo Patiño. En Coronel Alarcón hay un señor que está desde Nueva York y valdría la pena también escucharlo, por favor. No los veo. Jairo, Unidos por Colombia, Jairo Jaimes. Sí, señor, acá estamos. Adelante, Jairo. Bueno, Adelante. mi preocupación es, ¿los partidos políticos tienen dueño? Y si es así, la orientación del mismo partido va de acuerdo a la orientación de los dueños. Quisiera una claridad sobre esto. Bueno, cómo no, muchas gracias. ¿Cuál será el otro que me dice Rosita? No, pero, No, pero si quieren Ah, intervenir en la Jairo Jaime sí ya habló. bueno, listo. Entonces, Eduardo. Bueno, entonces nos tocó Rosita. Adelante, por favor. A ver, tengo entendido que en Colombia hay como 34 partidos hoy en día. Dentro de ellos los tradicionales, liberal, conservador, comunista, cambio radical, etcétera, etcétera, los conocidos. Personalmente, no le conozco ningún plan de desarrollo a ninguno de esos partidos, por tanto, mi calificación es de -1, francamente. Uno entra al internet y sus estatutos y sus cosas son todas muy similares. Parece que fuera copia de copia de copia. Y realmente es importante que se le exija especialmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil que cumpla con la legislación vigente respecto de las exigencias para los que están solicitando ser aceptados como partidos políticos. Parece que les interesa solamente el dinero que les van a dar a continuación después de la primera votación, que tiene que ver con el número de votos sacados. Y después pregúntenles a ver en qué han invertido esos dineros y verá que tampoco hay ningún plan preciso, ningún objetivo preciso en el cual lo hagan. Es interesante ver nada más la actitud del partido, ¿cómo se llama? Centro Democrático, que estuvo todo el tiempo prácticamente en contra de su propio candidato, el presidente en ese momento. Así es de que institucionalización en los partidos no hay. Y no sé, habrá que
hacer alguna exigencia para que los entes de control exijan que se cumpla con lo que han registrado y lo cual están recibiendo una serie de dineros de los impuestos de los colombianos. Muchas gracias. Y coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces vamos a la tercera, luego volvemos a repetir las preguntas porque está interesante el debate y para quienes se han conectado puedan participar también. Entonces, la tercera dice, de continuar el actual esquema político nacional, o sea, como estamos en este momento, que están sucediendo las cosas, que el señor Petro está haciendo lo que le da la gana, el ELN también, las FARC y todo el mundo hace lo que quiere y, y sería larguísimo ponernos a mencionar todo lo que hay. Entonces, como está ese esquema, como lo estamos viendo, ¿se transformará, se estancará, se empeorará o qué considera usted que va a pasar con la institucionalidad y con la institucionalización de los partidos? Porque te queremos repetir eso ya que aquí surgen temas interesantes. Entonces, si el esquema político continúa para el 26 como parece ser, porque no se ve la fórmula de agrupaciones políticas que tengan algo distinto, y lo que vemos es como anotaba Rosita, que no son 34, sino 37 grupos de comercio electoral que hay con nombre de partidos políticos y movimientos. Entonces, estamos ante un tema complejo que es institucionalidad e institucionalización. Entonces, la pregunta es esa. Si para el 26 seguimos en el mismo esquema de descomposición en todos los sentidos, ¿qué va a pasar? ¿Eso se transformará positivamente? ¿Se estancará? ¿Se empeorará? ¿O qué va a pasar? ¿Cuál es su punto de vista frente a la institucionalidad como mecanismo de funcionamiento del Estado y la institucionalización de los partidos, que son los que van a hacer que la institucionalidad funcione cuando estén en el poder? Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Vamos a darle la oportunidad entonces de escuchar a mi coronel Bernal, Ricardo Bernal. Por favor, adelante. Bueno, parece que no está. Mi coronel Pachón, que ya tiene abierto el micrófono. Mi coronel Pachón. Bueno, yo creo que realmente ante las diversas, la, la polarización que hay en este momento, difícilmente puede uno predecir qué puede suceder antes o para el 2026, porque nadie hace claridad de las cosas que se pretenden hacer. Pues este gobierno habla mucho de filosofía, de la vida, de evitar las guerras, del mejoramiento del medio ambiente, del cultivo del heno para encerrar a los que produjeron el virus del coronavirus. Se me olvidó el nombre del animal. Y reposar y cambiar Murciélagos. los murciélagos, porque si ustedes los han escuchado, por ahí resultó hace como 4 o 5 días, diciendo de que no utilizar la comida que se produce para los animales o para las vacas, sino que mejor las convirtieran para hacerlas como algo para guardar para posteriormente, pero no sé para cuándo. Entonces, hay una serie de conceptos que realmente no hay claridad. No sé si ustedes recordarán de que cuando estuve de candidato recién elegido, Petro dijo de que iba a cultivar harina de trigo. Pues yo, perdón, harina. Sí, harina de trigo. Pues yo me puse contento porque, pues, qué mejor cultivar harina de trigo y ir al barbecho a coger pan para no utilizar la hornilla. Entonces eso estaba muy, muy elegante.
cambiar el sistema de energías eléctricas de la noche a la mañana, pues nada, él ha dicho que el petróleo es veneno, pero la verdad que no le ha causado absolutamente nada a él con tanta viajadera. Entonces no hay claridad en lo que pretende hacer. Esos proyectos eh, sí, proyectos de lo que viene haciendo para la paz con los diferentes grupos, pues tampoco dan resultados. Se decretan los ceses y no conducen a nada porque entre más día más violencia, en todas partes, en las ciudades. Y los partidos políticos pues tampoco hacen claridad porque pues ahí está el caso de la FORI que pretende organizar las frentes de seguridad para la ganadería. Y entonces pues uno no sabe a qué apunta eso, porque si no se tiene en cuenta la institucionalidad, pues puede convertirse en lo que ha pasado, paramilitarismo. Y frente a la seguridad, pues poco es lo que se dice que se va a hacer frente al aparato judicial, porque ¿qué sirve de que la fuerza pública aprenda, capture a un sujeto? Por ahí hace unos días, un oficial de la Policía Nacional mostraban en un vehículo, capturaban a un ciudadano con dos armas de largo alcance, al parecer fusiles, y dice que los pusieron a disposición de la autoridad competente. Yo sorpresa, los pusieron inmediatamente en libertad. Entonces no hay concordancia. Eh, el gobierno del cambio, pues yo esperaba de que las cárceles mejoraran, pero ustedes se han dado cuenta qué pasa, que iban a reemplazar a los uniformados de la fuerza pública, especialmente policía en las oficinas, para ubicarlos en vigilancia y que iban a dar los presupuestos. De eso no se ha hecho absolutamente nada. Eh, en cuanto a los organismos de seguridad, hablan de las guardias campesinas que actuaron por allá en Pozo Azul, Caquetá, y no hicieron secuestros, sino un cerco humanitario. Entonces, cambiar la terminología de lo que estamos acostumbrados, pues es muy difícil. La verdad que no sé para dónde va, pero es que los grupos políticos que dicen ser la oposición tampoco hacen claridad de las cosas. Gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Ricardo Bernal. Muchas gracias, mi coronel. Qué pena, no tengo buena señal. Buenas noches para todos. No sé si me escuchen bien. Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel. Actualmente, en la parte política, con el esquema que mantiene el presidente Petro en este momento, en la cual ha nombrado diferentes ministros y directores de diferentes gabinetes, sin tener las capacidades intelectuales, ni siquiera estar preparados para asumir unos cargos administrativos, pues ha conllevado a que estos diferentes procesos políticos vayan en declive cada día que avanza más en la administración de este gobierno. Esto es supremamente grave. Esto es grave porque se está perdiendo la institucionalidad y los afectados somos todos los colombianos. Pero es no solo en la parte del gobierno, sino en la parte militar. Lo hemos visto en los diferentes cambios de mandos y de nombramientos de los diferentes comandantes o de direcciones, que los comandantes que nombran allí no tienen las especialidades ni la formación necesaria para llevar a cabo o para tener el papel que tiene que tener protagonismo, como un ejemplo de la inteligencia, que la inteligencia es la base de todo, y nombran a personas que no están preparadas en inteligencia, pues lógicamente derrumbándose en su totalidad. ¿Qué va a empeorar? Va a empeorar la situación de seguridad en el país, lógicamente, porque cada vez que le dan la mano a estos grupos armados ilegales para el acercamiento a algún diálogo, ya lo hemos visto a través de la historia que esto es repetitivo,
no vamos a llegar a nada, y por el contrario lo que hacen es fortalecer sus estructuras criminales, pues vamos a tener que enfrentar nuevamente las Fuerzas Armadas, ese reto de estos grupos armados ilegales aún más fortalecidos con ese músculo financiero que es el narcotráfico. Narcotráfico disparado, inseguridad también disparada, la institucionalidad derrumbada, la credibilidad de la población cada vez peor, y en la parte económica el bolsillo de los colombianos cada vez más apretado con las alzas que tenemos en este momento en todo lo que tiene que ver con la cadena alimenticia y con los combustibles. Entonces, mi coronel, la opinión mía es que este esquema está cumpliendo con su propósito y el objetivo, que es acabar con esa institucionalidad que estamos nombrando y el país cada vez en peores condiciones. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Jairo, desde Nueva York, adelante, por favor. Sí, muy buenas noches para todos. Perdonen que en la anterior intervención no los pude saludar. Bueno, muchísimas gracias por dejarme participar. Nosotros pensamos que el país no puede tener esperanzas en los partidos que existen. ¿Por qué razón? Porque igual que en el fútbol, cuando un equipo de fútbol pierde 4 partidos consecutivos, tienen que echar al técnico. Y aquí los partidos no han hecho una labor en pro del país. Las personas que tienen el control de las entidades de control, pues han prevaricado, porque las leyes de Colombia están bien para que juzguen a quien hace prevaricato. Entonces ahí es donde está la corrupción. El tigre es tigre. El asunto es el ente de control, cómo lo domina. Entonces aquí tenemos que pensar en eso. Ahora, los partidos en Colombia tienen una política tradicional de clientelismo, y es lo que hace que entre el capital del narcotráfico. Y siempre en la rosca, los amigos y los ministerios y los cargos, todos generados a dedo. Es necesario hacerle una evolución a la cuestión democrática, que las personas entren a sus cargos por concurso de conocimientos. Mi propuesta es que desde el comienzo de una campaña aparezcan las personas que van a estar en cada uno de los cargos. Un ejemplo de ministerios, que aparezcan una serie de personas donde presenten un trabajo como si fuera una tesis de grado, donde se identifique el problema, las posibles soluciones y el presupuesto a gastar. Entonces, dentro de este grupo tendríamos 8 finalistas, y esos 8 finalistas es el grueso de X ministerio, por lo menos el de Agricultura, en los cuales 4 estarán en titularidad como ministros y otros 4 en titularidad como viceministros, rotativamente, anualmente una pareja. Los que no estén en ejercicio entrarán a configurar lo que se llama el grupo de asesores. Entonces, de esta manera sí podemos generar un cambio en el país, porque la gente va a tener la oportunidad de ver que sí hay esperanza a través de trabajos intelectuales y no a dedo. La otra es que la propuesta de lo que va a ser el candidato está basada en estos trabajos de los que son el grupo de soporte del gobierno, que son los ministerios. Hoy en día la política es que nosotros tenemos un paquete chileno. Votamos por el presidente, por el partido que nos diga cuál muchacho votar, y luego nos meten de paquete chileno cualquier cantidad de personas ineptas, que es lo mismo que que algo, si no es preparado, es como si estuvieran engañando, robando. Entonces, ese es el paquete chileno que hay que entrar a corregir. Esa es una de las apreciaciones que creo que hay que modificarle. Ahora, para estas elecciones del 26 al 30, no podemos seguir
sembrando sobre terreno estéril. Mi esposa me dice, vea, usted no le reza a santo que no haga milagros, y resulta que todos los partidos políticos hasta el momento no hacen nada, inclusive los titulares políticos buscan su propia existencia basados en que hay un enemigo externo, nacional e internacional. Entonces no podemos seguir en eso porque desbaratamos a Colombia. Hay que volver a reconsiderar cómo se hace política en Colombia, y que sea a través del conocimiento, con argumentos, con buena intención y con mucho patriotismo. Bueno, ese es mi comentario hasta el momento. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Y con esa Saldaña. Gracias a mi Cornelio Alarcón. De continuar, actual esquema político nacional, para mí empeorará la institucionalidad e institucionalización, expresiones estas que ya fueron definidas en la primera pregunta. Y conexa, esta pregunta está conexa con la anterior pregunta, que por supuesto la entendí muy bien la pregunta y a conciencia la respondí y le di la calificación de 1. Argumentos, los ya expuestos por mis anteriores contertulios de esta cátedra. Y por supuesto, por la falta de idoneidad y la falta de ética de todas las que se llaman instituciones políticas, de estas empresas politiqueras que tenemos en el país, que no saben para dónde van y, como dijo la doctora Rosita, no tienen, improvisan los planes de gobierno e improvisan todo. Y cuando llegan allá no saben qué hacer, como actualmente están los alcaldes, que algunos ni se dan cuenta por qué llegaron. Muchas gracias, mi respuesta. Gracias, mi coronel. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Bueno, en mi concepto, con este esquema político que está funcionando en el país en este momento, la institucionalidad no solamente se va a empeorar, sino que se está aceptando la confusión total de lo que deben hacer en cualquiera de las entidades, y va a conducir a un caos, que es lo que pretenden los comunistas para sentarse de por vida en el poder. Hoy en día veo en la televisión que los señores del ELN son los que están mandando la mesa de negociación, y hoy decidieron que la institución militar está promoviendo el paramilitarismo. Yo no sé si ustedes lo escucharon. Sí. Y a continuación hubo en Cable Noticias una serie de debates entre personas que sí, que están, como siempre, acusando a la institución militar de todo lo malo que ocurre. Y no he escuchado a nadie de la institución militar que salga y diga, no, mire, las cosas son así, así y así. Así es absoluto. Así de que, si no se hace algo, esto va a empeorar cada día más hasta que lleguemos a un caos que no lo podrá manejar yo no sé quién. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. ¿Ya pasaron todos, mi coronel? Sí, señor. Bueno. Eduardo Patiño, pues no sé si tenga micrófono, pero... Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, hágale. Buenas noches. En primer lugar, pues agradeciendo la invitación aquí a la sala. Y en cuanto a la pregunta, pienso que va a haber un estancamiento. Yo creo que el esquema político nacional se va a estancar debido a la polarización que se ha dado entre gobierno y oposición, especialmente planteado por el mismo presidente de la República. Recordemos los sucesos del Palacio de Justicia hace pocas semanas, la semana pasada especialmente. Entonces este estancamiento pues
puede llevar a una fase de caos político, a una anarquía. Por eso es necesario que para romper ese estancamiento que se avecina, es necesario que hacer un llamado a las fuerzas militares para que no obedezcan a un gobernante en sí, es decir, que no sean sumisos por antonomasia, sino que tienen que ser respetuosos de la Constitución, como hicieron en Perú. Y eso fue lo que llevó a que fuera depuesto el presidente Castillo por pretender una constituyente para la República Peruana. Entonces, pienso que es muy bueno decirle a las fuerzas militares que tienen que ser conscientes de acatar la Constitución, porque si el presidente no está apto para gobernar y sigue manteniendo esa polarización, es mejor que las fuerzas militares actúen y, como lo dice la Constitución, deponer al presidente para que otra figura nacional, otro actor político, gobierne hasta llegar el 2026. También es necesario que todos los partidos de oposición se reúnan, formen un bloque para hacerle frente a esta polarización que está realizando el presidente. Muchas gracias. Listo, mi coronel Villamarín. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, entonces volvemos a hacer el ejercicio de otra manera. Ah, pero creo que Andrés levantó la mano porque no ha hablado en este punto, mi coronel. Mi santo mayor, adelante, por favor. No, es que se le quedó la mano arriba. Bueno, yo en relación a este punto, mi coronel y mis estimados y respetables contertulios, hay una situación en particular. El esquema político nacional no es única y exclusivamente unos elementos que hemos visto en la coyuntura, ¿no? Y todos los esquemas políticos nacionales son cambiantes, son cambiantes. Los esquemas políticos nacionales, desde la antropología política, tienen sus 5 estructuras, como son la estructura de gobierno, llámese los poderes, la estructura de las instituciones políticas, es decir, los partidos políticos y las organizaciones electorales, los procesos electorales, que es donde van las elecciones como tal, el hecho social, la actividad que se desarrolla. La cuarta columna, que es las políticas públicas, o sea, todas esas áreas y temáticas que se desarrollan, que están viendo ustedes hoy en día con la situación de las reformas que piensan hacer este gobierno. Y un elemento muy importante que juega en esta quinta columna, que son las relaciones de poder. Esas relaciones de poder entre los diferentes poderes del Estado. Es decir, en eso se traduce el esquema político nacional. En ese orden de idea, los esquemas políticos son cambiantes. Hemos visto, y lo vamos a ver así, que de continuar así como vamos o de quedar así como estamos, de todas formas los esquemas políticos se cambian al día con los diferentes proyectos de ley que hace el poder legislativo. En ese orden de idea, y las relaciones de poder se cambian en relación a la agitación social del momento. Esa es mi palabra, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, mi santo mayor, mi coronel Villamarín. Bueno, vamos a hacer un repaso de dónde es que está el ejercicio. Encontramos algunas diferencias. Parece que no se identificó lo que se dijo o lo que se quiere decir. Entonces, el taller de hoy se llama Institucionalidad y Partido Político Transformador. Comencemos por decir por qué es transformador. Porque es que lo que hay que transformarlo. Si seguimos en lo mismo, entonces no hemos hecho nada. Lo que hay actualmente son, y lo digo alto y claro y lo sostengo, lo he dicho en otros auditorios, y lo sostengo una y mil veces, no hay partidos políticos en Colombia. Hay 37 empresas de comerciantes de votos, es otra cosa. No hay procesos políticos en Colombia. Lo que hay es campañas electoreras y de todas las etapas que se deben cumplir en un ciclo electoral, en un ciclo político, mejor, para llegar a ocupar un cargo, no se está cumpliendo en Colombia, sino únicamente la de la campaña
y la de conseguir ocupar los cargos a como dé lugar. Todo se vale. Pero no hay ni evaluación, ni seguimiento, ni hay una formación institucional interna sólida de los partidos para que cuando vayan a ejercer el poder sean instituciones transformadoras, porque la transformación es permanente, es dinámica. Que los conceptos básicos ideológicos, si los hubiera, son firmes, claro, pero hay que transformar los procesos para que cada vez, de acuerdo como evoluciona el mundo, se ajusten, y a eso no estamos haciendo en Colombia. Entonces, sí hay que transformar lo que hay porque está muy mal. Dicho eso, de esta manera, entonces repitamos cuál es el concepto que hemos articulado aquí en la Fundación. Es que el Estado es la sumatoria de instituciones oficiales que tiene un nuevo reto porque pasó de gobierno a gobernabilidad y de gobernabilidad a gobernanza. Y tiene un nuevo reto, es que tiene que hacer una policentría, no una monocentría. Una policentría, donde hay la participación de la comunidad mucho más directa, que ya no es la solamente como la sigue mirando la vieja corruptela colombiana, que la relación del ciudadano con el dirigente político es únicamente durante la elección y luego para que le pueda dar migajas, tener un cacique político, un intermediario o una palanca, como decimos en Colombia, que lo pueda relacionar y que así se mantiene eso, porque es que hay unos que son más todopoderosos que otros. Eso era la vieja forma de hacer en política y el esquema de gobierno. El de gobernabilidad ya le aplicó, le agregó otra cosita, es que se califica el gobierno. Entonces ya el pueblo comienza a decir, bueno, pues es que esto no ha funcionado, aquí lo calificamos A, O, B o C, de 1 a 5, lo que sea. Y aparece una tercera instancia que es la gobernanza, que es que el dirigente se elige con un plan, proyecto, y cuando comience a ejercerlo, no le puede voltear la espalda a nadie, sino que tiene que seguir interactuando con la comunidad, porque ya la comunidad está exigiendo, y por eso decimos e insistimos, para que haya institucionalidad oficial o estatal fuerte, tiene que haber una institucionalidad privada fuerte, y cada uno de nosotros debemos pertenecer a una o más organizaciones. Y lo decíamos que no se puede confundir en la política que pertenecer a una institución privada grande y al mismo tiempo pretende ser el director del partido y manejar ambos sombreros, porque eso es antiético y va en contra de la organización interna de las dos instituciones. Pero en síntesis, que la forma, el mecanismo, la herramienta que tenemos los ciudadanos para interactuar con el Estado es por medio de un partido político. Visto eso, entonces mi colega con ahorita vamos a hacer el ejercicio. Explicamos bien qué es la institucionalidad, qué es el partido como institución. Entonces queremos volver a escuchar en 2 minutos máximo, no discurso, sino puntual, qué entiende cada uno de nosotros por lo que es institucionalidad, partido como institución e institucionalizar la acción política. Y cierro antes de pasarle la palabra, Néstor. No basta con decir que existe la normativa, porque normas se pueden hacer miles, toneladas. No, la Iglesia Católica no es la Biblia. La Iglesia Católica es, como lo dice las últimas 2 encíclicas tan famosas, es ese cuerpo vivo. Iglesia no es el templo, iglesia no es el documento, iglesia somos todos los que pertenecemos a la iglesia. Entonces, una institución no son las reglas, una institución no son las normas, la institución son las personas y la ejecución de lo que está escrito y determinado para que funcione. Entonces, con base en esos conceptos, nuestra pregunta es esa: ¿qué entiende usted por institucionalidad, por partido como institución, y mejor institucionalizar la política? Adelante, mi coronel Alarcón. 2 minutos. ¿Cómo no? Por favor, entonces, adelante. Veo que la doctora Rosita tiene ya abierto su micrófono. Adelante, por favor. No lo tengo abierto para hablar inmediatamente, mi coronel. Está Ethel. Bueno, Me entonces, gustaría que por favor le demos la palabra a Ethel. por favor, adelante entonces la doctora Ethel. Bueno, mi coronel Pachón, adelante, por favor. Está ahí el coronel Isaac Betancourt también. Pero acabo de llegar. Bueno, nuevamente repitiendo,
La institucionalidad, ¿qué se entiende por institucionalidad? Que las agrupaciones sociales se rijan por unas normas previamente establecidas, previamente acordadas, previamente aprobadas, previamente divulgadas y previamente entendidas. El partido como institución, pues es un grupo de personas que persiguen asuntos generales en busca de una actividad en beneficio de la sociedad. Institucionalizar la acción política, pues que los grupos políticos cumplan con las normas previamente establecidas para pertenecer, para actuar y para hacerse al poder. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi sargento mayor Randazzo. Mi coronel, en lo relativo a este punto, indudablemente esa institucionalidad tiene que ver con la interacción entre los diferentes actores de una sociedad, ¿sí? Entonces, cuando vemos eso, donde se incluyen inclusive las instituciones gubernamentales, hay una individuación en términos de Weber, también vemos cómo esa individuación genera que la persona se apropie de ciertas herramientas que obtiene en el desarrollo o que en cierta forma esa interacción le permite, como se dice, interiorizar. En ese orden de ideas, cuando nosotros institucionalizamos esa acción política, lo que estamos haciendo es justamente la apropiación. Por eso este tipo de organizaciones políticas y sociales deben de tener la base principal, que es la interiorización y la apropiación. Es decir, ser quien soy por esta organización social, política o armada. Es mi palabra, mi coronel. Muchas gracias. Gracias, mi coronel, mi sargento mayor, perdón. Adelante, por favor, Eduardo. Eduardo Patiño. ¿Quién sigue, coronel? Eduardo, sí, adelante. Bueno, sí. Buenas Ya. noches. Bueno, yo entiendo lo siguiente. La institucionalidad la entiendo como como la institución efectiva de calidad. Una institución que no está ensuciada por vicios políticos. Un partido como institución lo entiendo como un grupo político que actúa bajo una institución, como una organización bien concebida, bien planteada, que busca el quehacer político en buenos términos, que busca el servicio público para el bien común. Y la institucionalización de la acción política lo entiendo como la dinámica de las instituciones para llevar a cabo una acción política, es decir, que funcionen las polites, que funcione ese bienestar público, ese bienestar para el pueblo, para que funcione esa rex pública, esa cosa pública, que es lo que lleva al bien común de los ciudadanos. Lo digo en términos liberales, para que no vayan a creer que estoy utilizando un lenguaje marxista. Muchas gracias.
Gracias, Eduardo. Adelante, por favor. Jairo Jaime. Sí, bueno, para esto yo diría que hay que aclarar primero qué es política. Y entonces, en mi entender, política es la ciencia que se encarga de buscar el bienestar de una comunidad, buscando lo bueno para esa comunidad y por encima de lo particular. La otra situación, ¿qué sería un político? Y un político es aquella persona que se ha preparado para servir honoríficamente a una sociedad buscando el bien y por encima, buscando el bien de lo general y por encima de lo particular y dándole prelación a lo nacional. Eso sería volver a formarle las bases de lo que van a ser las personas que forman los partidos y que hacen lo demás. Así es que creo que hay que replantear los principios de lo que es la política y el político para poder progresar, porque de lo contrario, si seguimos llevando el curso que lleva, no es así, porque hoy en día por lo menos la política en Colombia es al más audaz, al más vivo, al que más bueno, al más vivo en general. Ese es mi concepto hasta ahora. Muchas gracias. Jairo. Sí. Me perdió mi coronel Saldaña, entonces me toca ya. Rosita, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. En palabras breves, la institucionalidad es la capacidad que debe tener un país de garantizar la representatividad de todos los ciudadanos en sus tres poderes y por otro lado hacer que se respeten los derechos de esos ciudadanos. Eso como institucionalidad. Y partido como institución, todos los partidos políticos son aquellas asociaciones creadas para que transmitan realmente hacia las instituciones las necesidades concretas de los ciudadanos y estar pendiente de que se cumplan todas las normas que están establecidas para ello. Ese es mi criterio. Muchas gracias. Gracias, Rosita, mi coronel Villamarín. Pero falta el coronel Bernal, mi coronel. Mucho. ¿Quién? Bernal. Gracias, mi coronel Bernal, qué pena. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias por darme la palabra. Como dijo la ingeniera anteriormente, esa institucionalidad, la capacidad que tienen los estados de su organización en cuanto a normas, leyes, decretos que le va a permitir el buen vivir de los ciudadanos. Esto pues bajo unas normas, unas leyes que le permiten su existencia. Todo partido debe verse como una institución porque debe tener ciertos criterios y ciertas normas las cuales no se pueden violar. Y hay que buscar institucionalizar esa acción política para que esa acción política no vaya en contravía de los deberes nacionales. Como lo decía ayer mi coronel, no hay unos intereses nacionales o una política nacional que realmente haya que seguir. Hay partidos, como los vemos en cada uno de los partidos, que juegan de un lado y del otro, pasando esa línea ética sin importarle esa institucionalidad que son unas normas, decretos, leyes que deben regir a toda la República. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Bernal, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces nos vamos para la segunda pregunta. Nuevamente, que revisemos. De 1 a 10, ¿cómo califica usted la institucionalización activa que existe? No porque esté escrita la norma, porque la norma le pueden escribir por toneladas. Es la forma como los seres humanos, los colombianos, estamos institucionalizados y más en los partidos políticos. Y la institucionalidad que tienen por dentro. Porque repito, es que no se trata de decir que nosotros tenemos el plan, la maqueta, los planos,
y hasta los materiales para armar el cohete para ir a la luna. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a armar? ¿Cuándo es que vamos a ir hasta la luna? ¿Cuándo vamos a llegar a la luna a desarrollar el proyecto? Entonces, una cosa es decir que se existe. Entonces, dentro de ese concepto que la institucionalidad y la institucionalización, como ustedes mismos lo acaban de decir de diferente manera, es acción, es ejecución, es resultado, viendo y sosteniéndonos en lo que decimos. No hay partidos políticos. Y mi coronel Bernal acaba de decir lo que se trató en el seminario ayer. Eh, no tenemos objetivos nacionales, no hay políticas de Estado. Entonces, ante esa realidad, porque es que los que tienen que ejecutar las políticas de Estado son los partidos, porque son los que hacen los proyectos de gobierno y son los que presentan ante la ciudadanía sus propuestas y cuando la ciudadanía los elige, van a cumplir eso. Y si no existe, si eso no existe, porque lo que hay es compras de votos y maquinarias y toda esa cosa, repitiendo lo que he dicho, de que el ciclo de la política está únicamente enfocado es en la etapa electoral. ¿Cómo califica usted de 1 a 10 a esos partidos como instituciones y como motores de la institucionalización? Gracias, mi coronel. Entonces empecemos por donde terminamos. Mi coronel Bernal, por favor, adelante. Les colocaría de 1 a 0, de 1 a 0, mi coronel. Realmente, hoy en día los partidos políticos no tienen unos criterios ni unas normas que respetan dentro de cada partido, sino que manejan los intereses económicos, ya sin una ideología, sino que se mueven es por negocio y ya se convirtieron fue en mercaderes. Esa es mi calificación, mi coronel. Gracias. Gracias, mi coronel Bernal. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Eduardo. Bueno, entonces vamos con Jairo, Jaimes desde Nueva York. Sí, hay una cosa que dice, por tus hechos los conoceréis. No hay resultados, no hay resultados. Así es que mi calificación es menos, como una vez que presenté un examen y me pusieron -0. Esa es la calificación que doy. Muchas gracias. Gracias. No se delate solo, Jairo. Sí, señor. Bueno, Adelante. sigamos entonces. Eduardo, ¿ya está listo? No. Entonces vamos con mi coronel Pachón. Mi coronel Villamarín, como siempre, el maestro Cuchilla, pero bueno, de 1 a 10, ¿cómo califica la institucionalización e institucionalidad de los actuales partidos en Colombia? Habría que hacer 2 calificaciones. Primero, para la institucionalización. Pues hay algunas normas que de pronto no estemos de acuerdo con ellas, pero existen y han sido aprobadas, divulgadas, enseñadas. Entonces pongámosle a eso, de 1 a 10, pongámosle 10. Pero la institucionalidad de los actuales partidos políticos en Colombia, sigo con 3. Y la razón es porque no se han cumplido los objetivos de lo que es la política, que sencillamente es el arte de gobernar en busca del bien común, como lo haría un buen padre de familia frente a sus hijos. ¿Y por qué Petro no ha podido gobernar? Porque no fue capaz de criar un hijo y cómo va a gobernar a 50 millones. Gracias. Gracias, mi coronel. Del Facebook tenemos unos conceptos para leer. La institucionalidad son todas, la institucional son todas las organizaciones regidas por normas, leyes, etcétera, como también los valores morales, principios a los que obedece una sociedad. La institucionalidad en un partido son el conjunto de normas y procedimientos que lo rigen. Hoy se rajan totalmente
porque en su inmensa mayoría carecen de una estructura doctrinaria y sobre todo ética. Calificación 3. Con 37 partidos, sin una estructura doctrinaria y objetivos claros, es imposible mejorar la institucionalidad. Con el actual gobierno es evidente el deterioro, la anarquía es creciente. Finalmente, la institucionalidad se entiende como la fortaleza de una sociedad cuando ha interiorizado el cumplimiento de las leyes y normas por las que están regidas. El cómo institución es una organización política que busca dar soluciones a la sociedad desde el ámbito político. Institucionalizar la política es hacer efectivas las necesidades de la sociedad a través de los diferentes poderes. Bueno, le damos la palabra entonces a mi sargento mayor Landazuri. Gracias, mi coronel. Hay un elemento que quiero tratar en relación para la calificación. Me sumo al concepto de mi coronel Pachón, pero hay otro elemento de pronto mucho más sensible que quiero que analicemos en relación a un tema. Y el tema va para responder a esta pregunta, la institucionalización e institucionalidad actuales de los partidos en Colombia, teniendo en cuenta los conceptos que nos ha repetido inclusive mi coronel Villamarín esta noche, que tiene que ver con la interacción entre diferentes actores en una sociedad, incluyendo las instituciones gubernamentales. Estamos hablando de los sujetos metidos ahí, de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales. Estamos hablando, mire que es curioso, para calificar esa institucionalidad. Recordémonos también el índice de la gente que no quería votar anteriormente, era bastante alto. Lastimosamente, para nuestro sector, el índice subió hoy en día los actores políticos jóvenes, ¿no? Entonces, eso nos muestra que había una institucionalización de los partidos, llámese quien sea, de cualquier sector, que ha comprometido esa acción o esa interacción social de las personas desarrollando acción política. Eso es un 10, mis estimados amigos. Eso es un 10. El abstencionismo era alto. No podemos ser cortoplacistas en los análisis cuando la historia nos dice que había un abstencionismo bastante alto. Estábamos eligiendo líderes o tipos para posiciones políticas con un índice bastante bajo. Lastimosamente, estos tipos hoy en día, instrumentalizados o no, lo pusieron alto. Y eso se llama una institucionalización de los partidos bastante alta. Gracias, mi coronel. ¿Cómo se cayó la señal? Gracias, mi sargento mayor Landazuri. Rosita, adelante, por favor. Mi coronel, la pregunta es muy concreta y se refiere a los actuales partidos en Colombia en cuanto a su institucionalidad e institucionalización. No existe. Ninguno de los partidos realmente se le puede decir que es una institución que tenga objetivos, que tenga resultados para mostrar y que estén beneficiando a la sociedad. Así es de que continúo con mi calificación anterior de -1. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Ay, perdón, mi coronel Bernal. No, Ah, ya sí, verdad. a él le di la palabra de primero. Sí. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, entonces volvemos, mi coronel, a la tercera pregunta. Dice que de continuar el actual esquema político nacional, ¿se transformará positiva o negativamente? Pero se transformará, es la explicación. ¿Se estancará en lo que estamos, que es terrible, o empeorará la institucionalidad y la institucionalización de los partidos políticos? Ojo a la pregunta, es de los partidos políticos. Persisto nuevamente para que nos enfoquemos. Estamos hablando de que
La idea es construir un partido político, que es lo que venimos insistiendo en la fundación, un objetivo esencial, un propósito fundacional de la fundación. Entonces, estamos analizando lo que hay sin entrar en sesgos o en posiciones radicales, pero sí mirando en blanco y negro lo que hay sobre el tapete. Entonces, estamos diciendo, hay un esquema político nacional actualmente que todos ustedes han sido conscientes que es complejo, que se participa en diferentes eventos de análisis y la desazón que hay dentro de la población es alta porque el Estado no está funcionando con sus instituciones como debía funcionar. Entonces, lo que nosotros planteamos es, para que las instituciones del Estado funcionen, se necesita que los partidos sean instituciones, y eso es lo que no vemos, que pueden tener 1000 normas, sí las tienen, pero se les puede calificar 10 sobre 10 o 50 sobre 10, lo que queramos. Pero es que no estamos calificando las normas que tiene el partido, es la institución como tal, son los seres humanos, es su ejecutoria. Están haciendo que la institucionalidad tanto de los partidos funcione, como la función que tendrían ellos de hacer que esa sinergia de gobernanza, que las organizaciones sociales participen, porque una cosa es conseguir votos para una elección, claro, eso es una machera y suma, pero otra cosa es que la sociedad organizada haga parte de ese proceso y que luego de que los elige haga parte del proceso de desarrollar, eso sí es institucionalización. Es la percepción que ha manejado la fundación y que la ha venido construyendo en un decurso largo, y entonces queremos es formar unos conceptos diferentes porque veo que seguimos enfrascados, es así como en la parte del ciclo político, nos enfocamos más en la parte electoral para conseguir los votos, en el contenido vemos lo mismo, porque la institucionalidad no es solamente lograr un resultado en unas cifras electorales, la institucionalidad es que ese grupo que maneja la cifra electoral tenga un lazo conductor, tenga un nexo conductor con el partido que lo dirige y esté gravitando alrededor de 4 patas que hemos dicho aquí varias veces: ideología, identidad, estrategia y organización. Entonces, para que haya una institución se requiere como mínimo esa cultura organizacional. Entonces, la pregunta es concreta. Si continúa el actual esquema político en que el gobierno está haciendo lo que le place porque no encuentra un parangón al frente, un paredón al frente que lo contenga, un muro que lo contenga, y los que debían contenerlo siguen en el mismo esquema, hablando de candidatos y de politiqueros y de transformadores y de salvadores, entonces la pregunta a lo que vamos es, de seguir como estamos, ¿los partidos van a mejorar su institucionalidad y la institucionalización, o van a empeorar o se van a estancar? Pero yo les pido que no nos enfrasquemos en sostener lo que no tiene ningún sustento. ¿Qué sacamos con decir que tienen normas? Y repito, y con eso cierro, la Biblia y el catecismo no son la Iglesia Católica. La Iglesia Católica somos los feligreses que vamos y participamos en la misa y damos la limosna y nos invita el cura a la procesión de la Virgen y a la procesión del Niño, y estamos y llevamos los hijos a bautizar. Eso es institucionalidad, eso es institución católica. Pero decir simplemente yo soy católico, yo nunca voy, eso no es institución. O decir, no, yo soy católico porque tengo la Biblia aquí en la casa y la tengo abierta en un soporte. Y es más, si me preguntan y que hay que hacer una votación, mi voto es por los católicos. Eso no es la militancia, en otras palabras. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel Alarcón, ¿se salió? Gracias, mi coronel. Vamos a darle la palabra de primero entonces a mi coronel Bernal. Adelante. Como dice mi coronel, realmente el esquema político va a estancarse. Ahí va a quedar. No vamos, no, yo creo que no va ni a empeorar, ni va a mejorar su institucionalidad ni su institución. Se estancaría, mi coronel. Yo creo que, mirando desde el punto de vista que pide mi coronel, llegaríamos a este estancamiento. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño.
Entonces vamos con Jairo Jaime, por favor, adelante. Aló, sí. Bueno, yo los invito a que revisemos la palabra frugalidad. Esta la encontramos en Lucio Cincinnato, antes de Jesucristo, en el año 400 y algo. Es muy importante que todas las personas que estén en el aspecto político tengan esa palabra, que es cómo ahorrar los recursos renovables, los recursos perecederos. Y eso es lo que necesitamos, personas que estén en el aspecto político con integridad más que todo. Y dentro de eso está esa palabra. Lucio Cincinnato me hace acordar la misma situación que está pasando Colombia en este momento. Tenemos en el Estado la religión, los políticos y los militares. Hoy en día tenemos un detrimento y una falta de moral y unas políticas en contra de la parte militar, que es la que constitucionalmente defiende la democracia. Entonces, necesitamos replantear esto y esa es mi opinión en este momento. Muchas gracias, Jairo. Adelante, por favor. Aquí, Rosita, adelante. Hay que levantarse la mano. Bueno. Nicolás Pachón, adelante. Perdón, tenía el micrófono apagado. Si Adelante. continúa este esquema político nacional, lo que se va a generar es un caos. Mire usted que hay en este momento como 6 senadores en un organismo internacional presentando quejas, en vez de dirigirse a la ciudadanía y decirle a la ciudadanía qué es lo que hay que hacer. O sea, los partidos no tienen ni institucionalidad ni están institucionalizados. Ellos están, sí, lo que dice mi coronel Villamarín, son empresas para comprar votos, para comercializar votos. Así es de que si este esquema político nacional continúa y seguimos pensando que los actuales, como los que están allá en este momento en Estados Unidos quejándose ante la ONU, ellos son los que pretenden continuar manejando el país. Y inclusive hay muchos de la reserva que están detrás de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A promover el caos. ¿Y qué es el caos? Lo que necesita Petro para poder transformar a Colombia en otra Venezuela. Muchas gracias. Nicolás Pachón, adelante. Me sostengo en mi respuesta anterior. Imposible predecir qué puede suceder. De raro no tengamos que de pronto los partidos políticos cambien de parecer, los que están haciendo oposición, y entren en un cambio y conduzcan a la población para evitar cualquier altercado entre los colombianos. También de pronto puede suceder de que el filósofo Petro venga con mejores ideas después de la cumbre de seguridad, el único de Latinoamérica, hablando de seguridad y el país con inseguridad por todas partes. Entonces, pues yo sigo diciendo de que es impredecible lo que pueda suceder de aquí en adelante. Nosotros los ciudadanos del común y corriente que hemos trabajado, pues haremos todo lo posible por seguir cumpliendo las normas, pero si nos tocan, no podemos quedarnos quietos. Seguramente, unos de una manera y otros lo harán de otra manera, pero no creo que tengamos que agachar la cabeza en procura de dejar lo que a sangre y sudor ganamos o tenemos, bien o mal, algo la comunidad en general ha venido adquiriendo mejor sistema de vida, que ahora queramos llevarlo a todas partes,
pues poco a poco, así como lo hicimos algunos, o como lo han hecho algunos, mejor que otros. Entonces yo creo que los que no han logrado lo que busca Petro, de darle a todos todo, pues es imposible por ahora. Pero bueno, espero de que algo resulte de ese cumbre de la seguridad mundial. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Mi sargento mayor Landazur, y adelante, por favor. Mi coronel, y dando respuesta a esta pregunta, indudablemente de continuar el actual esquema político nacional, se va a transformar negativamente la institucionalidad, teniendo en cuenta los 5 esquemas que les he hablado: la estructura de gobierno, las instituciones políticas, los procesos electorales, las políticas públicas y las relaciones de poder. Indudablemente se van a transformar, pero negativamente. Es mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Bueno, creo que no me falta. Eduardo, adelante, por favor, a ver si ya solucionaste tu problema. Buenas noches. Noches. Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta, pues yo creo que el esquema político nacional puede tender a empeorar debido a que las instituciones pues están bajo una presión por parte del gobierno nacional y las instituciones están maniatadas en estos momentos por el gobierno nacional, especialmente el poder ejecutivo, que quiere controlar los 3 poderes, las 3 ramas del poder público. Miremos el caso que sucedió con la Corte Suprema presionando para que elijan la terna de fiscales que él propone. Entonces no respetan la independencia de los poderes. En el poder legislativo, con las reformas principales, que son la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma de la salud, están votando a popitrazo limpio, sin analizar propuesta por propuesta, artículo por artículo. Entonces, la institucionalidad está en grave peligro. Y, por el otro lado, en asuntos de orden público, el haber suspendido los bombardeos y el haber suspendido operaciones militares contra los grupos armados es una muestra de debilidad por parte de este gobierno, por lo cual a mí me parece que es necesario convocar a las fuerzas vivas democráticas para no solamente hacerle plantones al actual gobierno, sino también para hacer respetar la democracia. Es decir, plantones, marchas, paros, no solamente paros laborales, sino empresariales, para que el presidente se dé cuenta de que no puede involucrarse en todas las ramas del poder público y aquí no vamos a permitir totalitarismos de ninguna especie. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Finalmente, el Facebook, sin duda, se necesita una gran transformación en la forma de concebir la política para fortalecer los partidos, de continuar el actual modelo de partidos, imposible mejorar la institucionalidad nacional. Víctor Villamarín, adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, a todos ustedes, primero que todo, el agradecimiento por la disciplina para llegar hasta el final, porque se requiere disciplina a todos quienes nos escuchan por Facebook. Y como siempre, sabemos que luego de colocar esto en las redes tiene bastantes visitas y a veces hasta comentarios. Hoy lo que hemos hecho es lo siguiente: hemos hecho un taller abierto con mucha participación de todos ustedes acerca de institucionalidad y partido político transformador. Pues naturalmente surgen diversos puntos de vista y eso es lo lógico entre la democracia y una colectividad humana donde cada persona tiene sus conceptos y sus formas de ver el mundo. Entonces hicimos una explicación de lo que se ha concebido como grupo, como fundamento,
esencia dentro de la fundación en torno a la necesidad que tiene Colombia de fortalecer la institucionalidad y de a la vez hacer que las instituciones sean fuertes. Y nuestra teoría parte de que si el gobierno lo hacen los partidos cuando llegan al poder, no las personas, sino los partidos, pues los partidos obedecen a programas. Y desde luego, los programas tienen que ser activos, efectivos, tangibles, medibles y verificables. Lo que no se pueda medir matemáticamente con resultados sobre proyectos, pues simplemente no existe. Es un ente etéreo que significa una intención, un intento, una posibilidad, una probabilidad, algo que está ahí en el escenario que debía ser. Entonces, cuando se habla en política, cuando uno estudia ciencias políticas, ya lo hemos dicho aquí en otros ejercicios, la primera clase que le dan a todo estudiante de ciencias políticas en una universidad es que debe comenzar por entender la diferencia entre el ser y el deber ser. Esa es la y se lo resarcen los 4 años que dura la carrera, los 3 años que dura la carrera. Todos los docentes llegan y le repiten lo mismo. No se le olvide que estamos trabajando es sobre el ser y no sobre el deber ser. Entonces, en ese sentido, queremos llegar a que la institución es viva, la institución es activa. Y es más, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la geopolítica y la historia adquirieron ese nervio vital. Y se dice también cuando se estudia geopolítica en las academias de todos los niveles, que la geopolítica es una ciencia viva, es un elemento vivo. Entonces la política con mayor razón. Y la política, si la miramos desde otra óptica, desde otra esquina, depende de la institucionalidad. No se puede hacer política sin instituciones. Que las instituciones estén más manejadas, eso es otra cosa. Entonces ahí es donde queremos llegar. Para que haya buena política tiene que haber instituciones sólidas. Y las instituciones somos las personas. A la institución que pertenezcamos, oficial o privada, somos las personas. Ahora que dentro de los esquemas o de los conceptos académicos se puedan definir desde distintas maneras, perfecto. Pero en la parte política se enfocan en dos, instituciones públicas y privadas. Y la política pública la hacen las instituciones públicas, pero con el esquema de la gobernanza debe tener la participación en la construcción de la sociedad y la participación en el desarrollo de la sociedad. Y para que la institución sea un nervio vital, tiene que estar viva, actuante. Si no está actuando, es letra muerta. O si está haciendo las cosas mal, pues también es letra muerta. No tiene institucionalidad, ni mucho menos propende por la institucionalización de las relaciones del Estado. Entonces, esto es un tema complejísimo, de pronto puede resultar farragoso para muchos, pero ahí está el núcleo, o la nuez, o el alma de la fruta, el alma del ejercicio que estamos haciendo. Entonces pasamos a ver un ejercicio, la primera pregunta, ¿qué entiende usted por institucionalidad, partido como institución e institucionalizar la acción política? Las respuestas fueron variadas, pero digamos una cosa, que aquí rescatamos que hay una identidad en el auditorio, que es lo que más nos sirve, es que definitivamente con distintos puntos de vista que se tengan sobre si existe o no existe, lo cierto es que la institución es el fundamento de todo, así como se dice que la sociedad es el núcleo vital, perdón, la familia es el núcleo vital de la sociedad, las instituciones son el núcleo vital del Estado y de la relación de ese Estado. La familia forma a los niños para que sean buenos ciudadanos. Las instituciones, especialmente los partidos políticos, que es el enfoque que tenemos aquí, debe formar la militancia todo el tiempo, y es lo que no existe en Colombia. Aquí no hay militancia. Aquí lo que hay es como los equipos de fútbol. Se cambian la camiseta al mejor postor. Y hemos puesto 1000 veces aquí el ejemplo en este auditorio de Noemí Zanini, era la embajadora en el Reino Unido, y ya creyó, su ego le dijo que le daba para ser la presidenta de Colombia y anunció que se retiraba de la embajada porque venía a ser presidente, pero no dijo por quién. Entonces le preguntaron en el aeropuerto del Dorado, porque no estoy inventando. Los periodistas, el día que llegó un domingo, le cayeron ayer y dijeron,
señora, ¿y usted qué, bueno, con quién se va a lanzar? Yo no, estoy hablando con los liberales de estas cosas, y estoy hablando con los conservadores, de estas cosas, depende de lo que me ofrezcan, me lanzo. Y todavía se debe estar preguntando por qué no ganó. Entonces, eso es tenaz porque no hay pensamiento institucional de quienes van a dirigir o a organizar eso. Y los partidos necesitan es personas que los institucionalicen, o sea, que los hagan sólidos como institución. Pero bueno, en ese concepto estuvimos esencialmente de acuerdo. Luego vimos de 1 a 10, hubo calificaciones, dos vertientes, una que asegura que sí existe institucionalización porque existen documentos y porque existen unos elementos rectores, y otra que definitivamente dice, no, no hay nada, estos tipos están inclusive menos de 0, -1, -2, alguien le dio una calificación de 3, pero bueno, no se trata de entrar aquí de que yo tengo la razón o que la tiene usted o que la tuvo el uno o que la tuvo el otro, sino que son ejercicios que nos deben poner a pensar ante una realidad que tenemos, porque ayer participamos con el coronel Bernal en un ejercicio muy interesante, académico, y una comunidad que ha sufrido muchísimo la violencia y que tiene deseos de salir adelante, de cambiar su forma de vida, pero no encuentra que el Estado como tal esté cumpliendo con sus dos funciones fundamentales, que son seguridad y desarrollo, que además son complementarias. ¿Por qué? Porque no hay objetivos nacionales, porque no hay políticas de Estado, porque no hay programas de Estado para gobernar ni programas de gobierno. Y entonces cuando uno va y, bueno, ¿dónde está la falla de eso? Ah, es que no hay instituciones. Es que el señor Petro está gobernando no con partidos, sino con un carnaval, con una asociación para mentir y para delinquir. Eso es lo que hay ahí. Se reunió lo peor de la política colombiana y entre ellos hicieron un conciliábulo y elijamos a este y luego nos repartimos la torta. ¿Y cuál es la institucionalización que tiene el pacto histórico? Si es que como institución no existe. Es una cantidad de oportunistas que ya han salido peleando y que era lo previsible, ¿no? Un señor como el Gaviria, que fue rector de los Andes y que luego le dio la piquiña de que él tenía el, el, el punto para ser presidente de Colombia, se lanzó y cuando vio que no tenía posibilidad, entonces también se unió con Petro y luego los verdes y los no sé qué, pero ninguno como institución, ninguno. Y eso lo veíamos con el coronel Bernal ayer, en la medida que hubo el ejercicio y el taller y todo lo que se hizo allá para mirar ese problema. Y entonces la calificación quedó aquí. Entonces la invitación no es a que nos polaricemos porque yo dije sí o porque el otro dijo no, porque aquel dijo no, 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 sino que miremos que esto hay que seguirlo evaluando en profundidad, porque la realidad que tenemos al frente es muy compleja y están cojos tanto de institucionalización e institucionalidad. Entonces, visto esto y sabiendo, llegamos a la tercera pregunta, de continuar en el actual esquema político. ¿A qué esquema político nos referíamos? Pues a ese que estoy diciendo, de que nos está gobernando una supuesta institución que se clama o se autoproclama ser mayoría porque obtuvieron 12 millones de votos. Y entonces con esos 12 millones de votos, ellos pueden hacer lo que quieren y según el señor Petro, él puede incumplir las normas constitucionales porque es que él fue elegido públicamente y ningún organismo de control lo puede ni suspender a él, ni actuar contra él, ni contra sus subalternos, porque es que él fue elegido popularmente y eso se debe respetar y entonces él tiene la potestad para colocar a quien quiera. Así de grave es eso. Le suspenden a su canciller y él tranquilamente viola la ley, viola la constitución, viola los códigos sí, los códigos disciplinarios y viola las buenas costumbres. Y aquí en Colombia, a pesar de tanta trapacería que ha habido, cada vez que a un presidente le ha presentado un problema de esos, dice que él cumple la ley aunque no está de acuerdo y que va a demandar y hace lo que quiere, pero cumple lo que le dicen. Aquí el señor hizo lo que se le dio la gana y fuera de eso, nombró este señor unos embajadores y unos cónsules y tomó decisiones administrativas y decisiones, no se sabe si hasta disciplinarias internamente en algún proceso, cuando ya no estaba con funciones reconocidas. Entonces, todo eso que le genera al Estado, pues le va a generar demandas, denuncias, cargos. ¿Y eso qué significa? Que no hay institucionalidad ni institución, que hay un esquema político que está
completamente pervertido. ¿Y por qué está pervertido? Que es donde es el sumum de esta pregunta. Porque no hay partidos políticos institucionalizados del otro lado, no hay instituciones. Si hubiera uno solo, así fuera de 4 o de 3 congresistas, que se parara en la raya y dijera, es que aquí se está violando la Constitución y se está vulnerando la institucionalidad y se están incumpliendo los códigos y las leyes y el señor Petro tiene que renunciar y nosotros como partido les pedimos eso, entonces diríamos, por lo menos hay una sola institución que está cumpliendo con su deber, pero díganme cuál. Si los que dicen que son de la derecha no es sino alabar a todo el mundo y andan detrás diciéndole que es que los militares pobrecitos, que los tienen maniatados, pero que espere que yo llegue al poder y verá que ahora sí van a tener carta blanca para pelear contra los bandidos, como si el problema fuera militar. Resulta que la seguridad, que es una función del Estado, tiene todo un contexto y los primeros responsables son ellos, que llevaron el país donde está y ahora no quieren reconocer. Entonces miremos que esto es más profundo que enfrascarnos en debates bizantinos, sino mirando el fondo de las cosas. Y por eso la pregunta es, ¿se transformará positiva o negativamente? Entonces, hubo dos eventos en los cuales se opinó y ya hubo una claridad más al final de lo que puede pasar. O se empeorará o se estancará. El punto final de todo esto, señoras y señores, es que no vamos ahora a entrar en conflicto entre nosotros por lo que uno dijo o el otro dijo, sino que entre todos reflexionemos y construyamos una narrativa mejor para ayudar a Colombia a salir adelante. Se los digo porque como estuve ayer en un sitio que ha sido muy afectado por todos estos fenómenos, escuchando las personas, participando en el taller, participando con otros expositores, se da uno cuenta que el país lo está sintiendo, pero no tiene una institución que lo respalde, una institución privada que se llame un partido político. No lo hay, no lo hay. Y allá se aparecen todos esos hablar de candidatos, pero no les presentan esquemas, planes estratégicos, proyectos de Estado, ni ninguno de ellos lleva claro de que si yo voy a ser el candidato a la presidencia, voy a trabajar por desarrollo y seguridad. No, no, no. Voten por mí, que es que yo soy la salvación, porque es que el que está ahí es malo. Pero ¿cuál es la solución? Ah, no hay. Entonces, las instituciones son creadas es para cumplir con su función y su función es bienestar, seguridad, es el bienestar, es el punto final a partir del desarrollo y la seguridad. Y esas instituciones son las que tenemos que robustecer. Muchísimas gracias a todos. Un feliz fin de semana. Que Dios nos proteja y nos vemos el lunes porque estos debates hay que seguirlos dando y metiéndole la muela hasta que le encontremos el camino por donde es. Que Dios nos acompañe y feliz noche para todos.